Está nuestro invitado ya con nosotros. Antonio Maillo es el nombre del coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Señor Maillo, buenos días y gracias. Buenos días. Gracias por venir a la televisión pública. ¿Debe celebrarse la consulta que pregunte al pueblo catalán si quiere ser independiente de España? No debemos tener miedo a consultar a la gente. Yo creo que una de las grandes deficiencias de nuestro sistema democrático es la necesidad de que establezcamos mecanismos de consulta. No podemos tener miedo. Otra cosa es la defensa apasionada más o menos de las posiciones de cada uno. Desde Izquierda Unida no tenemos miedo a la consulta. Pero hacer una pregunta solo al pueblo catalán ¿no sería cambiar el sujeto constituyente de la Constitución española? Es verdad que hay dudas al respecto, pero indudablemente lo que no puede haber duda es de que tenemos que afrontar un problema que trasciende el marco normativo, que no se puede resolver como un hecho de procedimiento administrativo, y sí abordarlo como lo que es un problema político de encaje de Cataluña en el Estado, desde un proyecto como el caso de Izquierda Unida, que defiende un Estado federal y, por tanto, desde la defensa de que se consultara, también la defensa de que defendiéramos un país federal, ¿no? Pero es que a lo mejor la respuesta puede ser esa: pactemos una reforma federal de nuestra organización territorial y no hace falta una consulta que no permite el sistema establecido. Es decir, nos ponemos de acuerdo en cambiar la Constitución. ¿No sería esto una opción? Búsquense la fórmula que sea, pero lo que es evidente es que no podemos tener miedo a la opinión del pueblo. Eso es indudable. Cuando se establecen mecanismos defensivos, argumentando elementos de carácter incluso administrativo o normativo, y no se afronta lo que es un conflicto, y es que ahora mismo hay un desencaje, independientemente de la posición que nos parezca, porque hay que establecer muchos matices con ese movimiento que ha surgido en Cataluña, además liderado por la burguesía catalana, que no es precisamente la más indicada para afrontar un debate en este sentido. Aquí se juntan desde el punto de vista social los recortadores y los recortados, si hablamos, es decir, pero hay un problema político que hay que afrontar, y hay que afrontar escuchando a la gente. Históricamente, Izquierda Unida no ha parecido un poco afectada de cierta ambigüedad en relación con algunos nacionalismos periféricos españoles de tono, bueno, pues separatista. ¿No ha tenido históricamente Izquierda Unida, digamos, una especie de no decir claramente si está o no está con la unidad española reflejada en el texto constitucional? Nosotros no estamos por la independencia, estamos por el encuentro, por el pacto. Federal viene de foedus, del latín pacto, por tanto del acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es con la retroalimentación del debate, por un lado, de los independentistas y del nacionalismo español, que también hay un nacionalismo rancio que desprecia el hecho diferencial catalán y que no ayuda al acuerdo ni al diálogo. Y nosotros siempre defendemos un Estado plurinacional, republicano y federal. La presión sobre la organización territorial ejercida por Cataluña nos afecta a todos, es un problema nacional que nos afecta a todos, dice la presidenta de la Junta de Andalucía. Le preguntamos si está de acuerdo y díganos, Andalucía en esta cuestión, ante esa presión, ¿tiene cosas que decir? ¿Está diciendo las suficientes? Andalucía tiene muchas cosas que decir, entre otras cosas que nosotros no vamos a aceptar, por ejemplo, en ese marco de diálogo, una situación de diferenciación financiera en el tratamiento de las comunidades. Y Andalucía tiene que decir, porque yo creo que desde el sur sí tenemos esperanza de construir un Estado federal de acuerdo, de diálogo, pero no un Estado en el que haya una confederación del norte, como siempre ha querido la burguesía catalana y vasca, y una federación del resto de las comunidades. Hablamos de un acuerdo que iguale a los territorios, que iguale las condiciones de los ciudadanos, pero siempre desde la voluntad de cada parte de querer pertenecer al Estado. Economía, guión sociedad, sin dejar el gobierno central, si le parece de momento, señor Maillo, reforma prevista de las pensiones, ¿a usted le parece muy mal? Es que la reforma de las pensiones es la apertura a una nueva línea de negocio de los planes de pensiones privados. El gobierno de Rajoy, y no es la primera vez que digo, hace todas las reformas que hace con una constante, que es la transferencia de recursos públicos a los recursos privados, en la reforma de las pensiones, en la reforma de la administración local o en la reforma educativa, con una promoción de la escuela privada. Y no hace la reforma que es necesaria, que es la reforma fiscal. Porque hay una perversión en el debate político en estos momentos, que solamente se habla de contención del gasto y de recorte, pero no se habla de la evasión, del fraude fiscal, no se habla de la evasión de impuestos, y no se afronta el debate de ingresos y la necesidad de hacer una reforma fiscal que, por ejemplo, luche contra un fraude que en un año supone 2,5 veces el presupuesto de la Junta de Andalucía. La lucha contra el fraude, primera medida que se demanda. Tiene que serlo, porque si no, no hay una salida justa a la crisis. Mire usted, el Estado y los presupuestos que concretan año a año la política del Estado y las prioridades se conforma de ingresos y de gastos. No se puede circunscribir el debate político solamente a la contención del gasto sin afrontar que en este país
que el fraude fiscal y la lucha contra el fraude fiscal contemplaría el incremento de unos ingresos que podrían evitar los recortes que ahora mismo se están produciendo. Ya usted habla de presupuestos para los andaluces, ¿hay todo claro, todo acordado con sus socios de gobierno? No ha hecho más que empezar el debate. ¿Hacia dónde van los puntos de encuentro? Tenemos que ir con un elemento cuyo resultado sea no solo unos presupuestos diferentes a los que se enfocan desde la Administración General del Estado, sino unos presupuestos que sean diferentes al de otras comunidades. ¿Desde qué principios? Desde los principios de defensa del modelo público, de los servicios básicos, de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales. Hoy empiezan las clases en los institutos, donde yo he trabajado hasta hace poco, y es una buena noticia el hecho de que por primera vez después de mucho tiempo la escuela pública gana porcentualmente en el mapa escolar en Andalucía. Digo que es importante porque también el aumento de plazas escolares en la pública supone un empuje, o al menos no una reducción de empleo también en la educación. Ya que ha hablado de política fiscal y de falta de una reforma fiscal que abunde contra el fraude, en materia fiscal, ¿con sus socios de gobierno en Andalucía están de acuerdo? La presidenta... Ya digo que acabamos de empezar en las negociaciones del presupuesto. Vamos a tener reuniones muy intensas durante este mes para afrontar el debate presupuestario y sin lugar a dudas tendremos que hablar de gasto y también tendremos que hablar de ingresos. Pero hubo dos ideas básicas ya planteadas en el mismo debate de investidura, como usted sabe perfectamente. Dijo la presidenta no a nuevas figuras impositivas y sí a mejor progresividad. En eso sí están de acuerdo. Estamos de acuerdo en que hay que introducir los elementos de progresividad y desde luego nosotros seguimos defendiendo algunas figuras impositivas que tengan una vinculación de transferencia, como el vinculado al impuesto a las grandes superficies para la mejora después con carácter finalista de ayuda al pequeño comercio. La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales que dirige el vicepresidente Diego Valderas es la que ha elaborado el texto de un anteproyecto de ley que al parecer se va a aprobar mañana por el gobierno andaluz de protección de los consumidores a la hora de firmar un contrato hipotecario. ¿Es así? ¿Esa medida le parece bien? Sí, porque Izquierda Unida ha estado en lo que ha estado durante estos 3 meses de sacudida de la otra parte del gobierno. Los consejeros de Izquierda Unida y la consejera han estado desarrollando propuestas normativas que van a tener su reflejo en el caso de la ley que usted anuncia, que es una ley de defensa de los ciudadanos frente a los abusos de la banca. Es una ley que garantiza, cuando un ciudadano andaluz o andaluza va a firmar una hipoteca, elementos de garantía que eviten abusos posteriores. Y ahí se introducen elementos que mañana anunciará el vicepresidente, pero que van a blindar en favor del ciudadano. Es decir, es una ley que se posiciona no de manera neutral frente a procesos de acuerdo o contrato entre ciudadanos y banca, sino que se posiciona claramente en favor del ciudadano, que es el elemento más vulnerable, que está sufriendo abuso y que desde la normativa andaluza tenemos que garantizar que no se produzca. Y por tanto, bueno, ya el vicepresidente le adelantará, pero hay algunos elementos interesantes, como el hecho de que los notarios pues anuncien, en caso de que perciban algunas cláusulas abusivas, tengan la obligación de comunicarlo y de advertirlo antes de la firma de los hipotecas. Dice usted que un banco de tierras es, bueno, prioritario, necesario... Y una banca pública. Importante, y una banca pública. Es que es la concreción de lo que se llama como un mantra nuevo modelo económico productivo. No podemos seguir diciendo nuevo modelo productivo si encarnarlo, hacerlo carne, ¿no? Si me permite la expresión. Una banca pública que, por cierto, es algo que ha tenido muchas veces el sistema financiero. Es que ahora se ha convertido en un hecho revolucionario, algo que en otros tiempos era algo normal. Y en ese sentido, el viernes celebramos una jornada de banca pública en la que acudieron personas del mundo financiero, profesores y catedráticos universitarios, gente de la economía social, en la que reivindica un instrumento que dé crédito a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que se lancen a una actividad económica, porque ahora mismo la banca privada no realiza esa función. Y la forma de solucionar que llegue el crédito a pequeñas y medianas empresas sería con el establecimiento de una banca pública. Es la idea de Izquierda Unida. Estamos convencidos de que es así, porque es un instrumento que va a establecer su prioridad en la facilitación del crédito a las pequeñas y medianas empresas, a la gente económico. Háblenos también un poco del banco de tierras. ¿Es lo mismo un banco de tierra que un observatorio de tierras? No es lo mismo. ¿Y cómo se complementan? No se complementa, que son cosas diferentes. Y nosotros vamos a la mayor. No renunciamos a un banco público de tierras, que no es más que una vez establecido el conjunto de las propiedades públicas de la Junta de Andalucía que están sin producir, establecer una planificación para la concesión, sobre todo en el medio rural, de un estímulo de actividad económica que no solo contemple la producción, sino también
la transformación del producto y la distribución. Por tanto, no estamos hablando solo de las tierras, sino que estamos hablando de un modelo de desarrollo económico en las zonas rurales. Vamos a poner un ejemplo concreto con mucha brevedad. La finca La Almoraima, 14.000 hectáreas que el Estado al parecer quiere vender. Ustedes se oponen radicalmente y se van a oponer. Queremos que se afronte... La Almoraima, en la provincia de Cádiz, en el campo de Gibraltar, 14.000 hectáreas que se quieren vender para un complejo residencial y turístico para personas de alto poder adquisitivo. Nosotros planteamos que frente a ese uso, que sería un uso para gente exclusivo, en beneficio del entorno social, que desarrollaría actividades de producción, pero no solo de producción, sino desde el apoyo público, crear cooperativas que supongan la transformación del producto y mecanismos de comercialización del mismo. ¿Y eso iba a ser más rentable, se pregunta desde otro ámbito, que tener, digamos, un hotel de 5 estrellas? Sin lugar a dudas, estamos creando tejido que va a generar por sí mismo un desarrollo. Lo otro, creemos que tenemos una experiencia más que conocida sobre algo que es mucho más estático y menos impactante desde el punto de vista social. Ustedes se han referido, cambiamos de tema, hablamos de la instrucción del caso de los ERE, se han referido a esa instrucción en términos de respeto a la jueza y pedirle celeridad en su terminación, de la instrucción en sí. Sin lugar a dudas. Celeridad y que llame a los que están imputados cuanto antes, que se sepa lo que ha ocurrido y que actúe la justicia con toda la de la ley, nunca mejor dicho. Ustedes han sido críticos con el auto que mencionaba algunas personas aforadas por parte de la jueza Mercedes Alaya. De hecho, apoyaron la elección como senador de José Antonio Griñán, ¿correcto? Sí, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. A ver. Sí, pues sencillamente, nosotros lo que pedimos es celeridad y claridad. Y después, en el nombramiento de los senadores, usted sabe que hay una norma en Andalucía donde existen los cupos proporcionales a la representación de cada grupo parlamentario en el número de senadores, y cada grupo parlamentario elige a los suyos. El año pasado se eligieron a los del Partido Popular, los del Partido Socialista y al de Izquierda Unida que le correspondía. Y todos votaron a todos. Y no había razones para no hacerlo. ¿La línea roja cuál era? Pues la línea roja es que hubiera habido un elemento de imputación clara, que no lo hubo, y para no votar a quien proponía el Partido Socialista. Finalmente, en fechas relativamente próximas, Griñán resulta imputado, ¿van ustedes a tomar alguna medida específica? Si es imputado, me imagino que tendrá que elevarlo al Supremo la jueza y tendrá que asumir Griñán la responsabilidad que se deriva del mismo. Pero ustedes, Izquierda Unida, en ese caso pedirán la dimisión. Pedirán la dimisión como senador de José Antonio Griñán. Y en cuanto al apoyo que han tenido en duda, que tienen en duda, a Carmen Martínez Aguayo para que forme parte de la mesa... No tenemos apoyo en duda o no iba en el orden del día, por tanto no hay que... ¿Y cuando se plantee, cuando esté en el orden del día? Bueno, no sabemos si se va a plantear, yo dudo que se plantee. ¿Y si se planteara, qué harían? No sé, es que tendremos que ver si se plantea. Cuando se plantee veremos. Normalmente la mesa se renueva cuando algún miembro de la misma pues se presenta a la elección al Congreso de los Diputados, entonces abandona el Parlamento o es elegido consejero o consejera. En este caso no se ha dado ninguno de esos supuestos. Pero no me expresa usted la duda sobre si apoyarían o no ese tipo de moción en favor de Carmen Martínez Aguayo, sino me dice que duda que se plantee. Pero yo dudo que se plantee porque no hay motivo para que se plantee una modificación en el cambio de mesa. Pero imagínese que se plantea, es la cuestión que es que se puede imaginar uno tantas cosas, pero yo creo que no hay razones para modificar la mesa por una razón, porque normalmente hay un hecho constitucional, y es que las modificaciones de los miembros de mesa es cuando alguien abandona el Parlamento, y ninguno de los miembros de la mesa ni ha sido nombrado consejero, ni ha sido nombrado senador, o no se ha ido al gobierno de la nación. Usted es el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Le pregunto, ¿no necesita usted un poco más de proyección institucional de la que tiene? ¿Y para qué? Para que sea más conocido por la gente, por ejemplo. Bueno, yo creo que podemos seguir siendo conocidos. A mí me ha sorprendido la encuesta de la EGOPA, donde yo, que era un perfecto desconocido, al mes de ser elegido era conocido, según las encuestas, por el 21%. Pero eso es lo de menos. Yo creo que lo importante es también transmitir mecanismos diferentes en la visión política. ¿Por qué los dirigentes de las organizaciones tenemos que estar en todo? A mí me espanta el modelo de Zoido. Un hombre que es alcalde de Sevilla, que es la ciudad más poblada de Andalucía, que ya de por sí necesita absoluta exclusividad en la atención política, que también es presidente del grupo parlamentario, también presidente del Partido Popular. Yo sinceramente creo que no tenemos capacidad humana para desarrollar tantas funciones. Pero tampoco podemos cambiar la sociología política de la gente. La gente está acostumbrada a un líder. Sí, y va a tenerlo porque hay una dirección política que encarno en estos momentos, y hay representantes institucionales que son 3 consejeros que, por cierto, lo están haciendo muy bien. Y también es verdad que ¿cómo explicaríamos a la sociedad andaluza que consejeros que lo están haciendo muy bien dejen de serlo? Dígame usted una cosa, ¿puede trasladarse la idea a la sociedad andaluza de que a Izquierda Unida le cuesta mucho aceptar a un líder? Yo creo que no. No entiendo por qué esa razón. ¿Por la bicefalia? No hay bicefalia. No, hay una dirección política. Yo creo que quizá a lo mejor no nos explicamos bien, pero hay una dirección política que tiene un coordinador y que marca la estrategia de la organización. Y después hay representantes de nuestra organización en diferentes frontes. En el gobierno andaluz,
Pero Izquierda Unida no es una organización que viva solo o esté pendiente solamente del gobierno andaluz. Tenemos 80 alcaldes, tenemos multitud de concejales y de concejalas, tenemos consejeros y cada uno tiene su papel. Tenemos parlamentarios y cada uno tiene su papel. Nosotros vamos con una reflexión en la que lo importante es Izquierda Unida, el proyecto político, y creo que precisamente en la trayectoria de los 27 años de organización ha habido individualidades que no siempre han sido beneficiosas para la organización, sinceramente. Digo una cosa, ¿el próximo candidato a la presidencia de la Junta de Izquierda Unida va a ser usted? Lo decidirá la organización. Lo bueno de todo, lo bueno de todo es que si mañana hubiera elecciones tendríamos 3 o 4 candidatos para poder serlo. Señor Maillo, ¿sabe usted que Román Orozco, Paco Jiménez Alemán y Lalia González tienen también preguntas para usted? Cuando queráis y quien quiera. Por lo que yo he visto estos días, parece que el principal problema de desacuerdo es lo que usted antes hablaba sobre el Banco de Tierras y lo que la presidenta definía como el Observatorio de Tierras. ¿Eso puede ser un problema infranqueable en la relación de los dos o ustedes esperan convencer a la presidenta y al Partido Socialista para que dé ese paso y se convierta realmente en un banco de tierras? Nosotros vamos a utilizar mucho la pedagogía política, es decir, a llenarnos de argumentos para convencer a los socios y también tejer alianzas con la sociedad andaluza que lucha por este proyecto para convertir el Banco de Tierra en una realidad lo antes posible. La denominación de Observatorio de Tierra no es que sea insuficiente o no, es que no coincide con lo que nosotros aspiramos. Y es un Digamos que fue la denominación que puso en su debate de investidura la presidenta de la Junta de Andalucía. Perdón, sí. Pero nosotros aspiramos a más. El ámbito, el entorno rural de Andalucía no puede quedarse en eso. ¿Cómo lo podemos hacer? En el acuerdo programático, la primera ley en ese acuerdo es la Ley Integral de Agricultura. Yo creo que es un marco muy interesante para desarrollar esa ley en la que se abordan no solo el Banco Público de Tierra, sino toda una acción, incluso la agroindustria, etcétera, de carácter integral y holístico de Andalucía. En ese marco yo estoy convencido que vamos a persuadir y a convencer al socio de gobierno y a otras organizaciones sociales de la necesidad de ese banco público, porque el ámbito de observatorio, que no es incompatible, se queda en un ámbito de diagnóstico, y nosotros no queremos quedarnos solamente en el ámbito de diagnóstico. Ya que Román habla de posibles condicionamientos del pacto de gobierno, ¿el caso de los ERE puede condicionar el pacto de gobierno en el futuro? Vamos a ver, el caso de los ERE no entró en el acuerdo de gobierno porque no podía entrar. En segundo lugar, el caso de los ERE ha tenido una investigación parlamentaria que si no llega a ser por Izquierda Unida no habría sido. El ejemplo es que en la anterior legislatura el PSOE tenía mayoría absoluta y nosotros no teníamos capacidad de incidencia y no hubo comisión. Y en esta legislatura nuestros votos eran determinantes. Tercero, tenemos unas conclusiones que siguen vigentes, que nosotros aprobamos, que el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra y que desde luego nosotros tenemos una posición muy clara, y es que el caso de los ERE no puede tener ni toque directo ni indirecto con el gobierno. Lo hemos dicho siempre, en este nuevo gobierno no hay ni sospechosos, ni indirectos ni directos, y yo creo que es una buena noticia. ¿Lo considera usted, por tanto, el nuevo gobierno completamente libre de toda sospecha y sombra relacionada con el caso de los ERE? Totalmente. Más preguntas, Paco Jiménez Alemán. Vuelvo al tema de la banca pública. El Banco de España parece que no es partidario. Acaba de decir el subgobernador del Banco de España que no cree que sea un mecanismo eficaz para corregir las imperfecciones del mercado de servicios bancarios. Por otra parte, independientemente de la opinión del subgobernador del Banco de España, ¿no cree que con la banca nacionalizada ya, y que evidentemente ha tenido que tragar el Estado con mucha morralla de bancos que no podían asumir la gestión de esas entidades, ¿no cree que de ahí podría nacer una banca nacionalizada, una banca pública que sustituyera a esta petición que usted hace? Mire, con todo el respeto al subdirector del Banco de España, pero el sistema financiero español no es un ejemplo de solvencia. Es más, lo que es evidente es que la desaparición de entidades públicas ha generado el desastre absoluto que tenemos ahora. Y al hilo de lo que usted ha dicho, debemos recordar, porque es muy importante, que las ayudas que se dieron a la banca, que se dijeron que iban a ser devueltas y que fueron 52.000 millones de euros del FROB a la banca nacionalizada a la que usted hace referencia, ya sabe usted que el FROB ha reconocido que 36.000 millones de euros no lo va a reconocer. Es decir, 1,2 veces el presupuesto de la Junta de Andalucía, un presupuesto que atiende a los servicios de educación, que tienen una población de 1.800.000 personas, a los servicios sanitarios de una comunidad de 8,5 millones y a los servicios de dependencia, es menos que el dinero que se le ha perdonado a la banca.
Y la necesidad de una banca pública se revela ahora mismo absolutamente urgente, porque la banca privada no está haciendo el papel de facilitación del crédito para reactivar la economía. Es que a pesar de las ayudas, ellos no han devuelto en forma de facilidad del crédito a los pequeños y medianos empresarios o cualquier autónomo que se precie. No solo es necesario, es que hemos retrocedido tanto que un hecho que era hace 30 años normal, ahora se convierte en un hecho casi revolucionario. ¿La idea de un banco público es compatible con la esperanza de rentabilidad que tienen quienes más invierten? Es que es necesario. Es que es necesario un banco público que compita y que establezca una diferencia que establezca, entre otras cosas, las necesidades de empujar desde un instrumento de crédito a la actividad económica en Andalucía. Sin ese empuje no hay salida a la crisis por ese ámbito de reactivación económica. Necesitamos más cosas, no solo la banca pública. La reforma fiscal es necesaria y si no afrontamos la reforma fiscal, de aquí no va a haber salida a la crisis. Lalia. Una pregunta, volviendo un poco al caso de los ERE. ¿Usted cree que la Junta de Andalucía debe recurrir? Y por otra parte, ¿qué espera del recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto de la jueza? Mire, la Junta de Andalucía tiene que ser coherente con la línea de acusación. Por tanto, esa es la primera. Y nosotros defendemos que la Junta de Andalucía debe personarse como administración autonómica como perjudicada y nunca en defensa de nadie. Y en segundo lugar, planteamos lo de siempre. Vamos a dejar a la justicia que actúe, lo que sí le pedimos es celeridad, porque si no hay celeridad sería un escándalo que tardáramos 10 o 12 años en saber lo que ha ocurrido con esa práctica deleznable. Pero es que es necesario que se acuda con celeridad y con claridad y que no haya límite ni condicionamiento, pero que haya claridad. Yo creo que es fundamental para que no se pierda la referencia de justicia que se debe hacer en este caso, como en cualquier otro caso de corrupción, sobre los que hay que ser impecables e implacables. ¿Le parece descartable que haya convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía? En este momento me parecería una locura. Una locura. Dicho lo cual, echa de menos, no sé, estar en las clases, el olor... Echo de menos echar en las clases. Hoy, 10 de septiembre, mi termómetro, mi calendario personal me decía que tenía que estar con la ilusión de los niños expectantes, los adolescentes expectantes, con el deseo de conocer a los profesores y los grupos en los que están. Se dice de él que es un humanista, un día lo contaremos con detalle. El hombre que sabe latín se titula en algunos medios de comunicación. Antonio Maillo es el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a vosotros.